Esta semana nos preguntamos si estamos preparados para enfermar. Y no quiero lanzar esta pregunta como algo fatalista, como dando por hecho que todos vamos a sucumbir ante la pandemia del COVID, ni muchísimo menos, no soy dada a los alarmismos, pero sí que creo muy útil hacernos una pregunta como esta en un tiempo en el que observo desde hace ya que hemos entrado en una especie de pánico generalizado, en una especie de miedo bastante profundo y también en una visión distorsionada acerca de lo que podemos esperar en cuanto al estar bien, a lo que significa estar bien y también en cuanto al drama de lo que significa enfermar. La enfermedad es algo que nos ha acompañado siempre, es algo que hemos vivido alrededor. Lo que pasa es que quizá hasta ahora no hemos sido tan conscientes de que nos podía también alcanzar a nosotros con una severidad que solamente habíamos visto en personas que o bien tenían una edad avanzada o que bien tenían alguna clase de dolencia ya pues extrema, ¿no? Que tenían ya enfermedades severas. Nunca como hasta ahora habíamos visto tan de cerca la enfermedad y la muerte campando a sus anchas entre gente joven, entre gente aparentemente sana y que no tenía nada, también aparentemente, de qué preocuparse. Así que de repente nos hemos encontrado en medio de una pandemia en la que las cosas están sucediendo alrededor nuestro con una velocidad enorme y en la que no sabemos muy bien cómo reaccionar. Son muchos meses ya lo que ha pasado desde que empezó esta crisis. Vemos que las olas de coronavirus se siguen sucediendo y aunque muchos de nosotros no lo hemos vivido todavía, sabemos que en cualquier momento puede haber un contagio y muchos de los que sí lo han pasado pues cuentan también sus experiencias y hay todo un clima alrededor en el que la enfermedad se ha convertido en el gran protagonista, en el que no hay día ni momento prácticamente en el que no sea el foco del interés informativo y también desinformativo, porque se está utilizando esto para estar sistemáticamente también generando una situación de caos por exceso de sensacionalismo. Y no quiero decir con ello que no sea importante, lo que estamos manejando es tremendo. Ahora hablaremos de lo que significa el miedo razonable a la enfermedad, pero no es razonable en ningún caso por limitante, por incapacitante y por todas las consecuencias que está trayendo y va a traer sobre la salud mental el sacar esto de sus casillas, el sacarlo del perímetro de lo razonable y el empezar prácticamente a creer que no podemos enfermarnos de ninguna manera, que no nos lo podemos permitir, que no debemos permitir de ninguna forma enfermar, como si fuera algo, por una parte, que estuviera absolutamente en nuestras manos. Hay algo en parte de verdad en que sí que podemos hacer ciertas cosas para procurar no enfermar, hablaremos de eso, pero la realidad también es que si la enfermedad siempre ha estado ahí, va a seguir estando. La muerte es una realidad y la enfermedad, por tanto, también lo es. Y de hecho, si pensamos en la alternativa a estar enfermos, pues a veces la forma de morir es precisamente desde la no enfermedad, pues un accidente de tráfico o la desaparición automática por alguna causa generalmente violenta, inesperada y que tampoco nos gusta como alternativa. En ese sentido, deberíamos darnos cuenta de que, por una parte, estos son temas que quizá hemos dejado mucho tiempo de lado, a los que no hemos prestado excesiva atención y que esta pandemia nos está obligando a volver a considerar. De esa idea sobre si estamos o no preparados para morir, que ese es otro tema, hablaremos otro día si queréis. Pero he querido centrarme hoy en el asunto de la enfermedad, porque está siendo, como digo, algo que está ocupando la mente de muchas personas que acuden a las consultas desde la ansiedad, desde el prácticamente no quiero salir a la calle hasta que la vacuna esté en el supermercado, como quien dice, y sabemos que esto, por lo menos de manera evidente, como lo vemos ahora alrededor nuestro, no va a pasar. Desde luego lo del supermercado es altamente improbable. Así que quiero contarte un poco más acerca de ese pánico y de qué es lo que considero que podría ser algo razonable que nos permitiera enfrentar la realidad de que podemos enfermar en cualquier momento, pero desde un sentido común, desde una normalidad. Yo creo que todos es lógico que nos reconozcamos que ninguno queremos enfermar. A ninguno nos gusta tener ni el más mínimo síntoma, ni estar con tos, ni con dolor de garganta, ni con gripe. Entiendo que muchas veces ahora, particularmente cuando surge algún síntoma de este tipo, rápidamente eso nos hace pensar en COVID, nos hace pensar en vamos a hacernos rápidamente
una prueba de antígenos, ¿cómo resuelvo el saberlo? Pues me hago todo tipo de pruebas, ¿no? Una PCR, un lo que sea, y estoy ya en la angustia lógica hasta un cierto punto, como digo, de enfermar por COVID, porque nos ponemos en lo peor y porque dentro de lo peor nos ponemos en el peor caso de lo peor, valga la repetición. ¿Cuántas veces cuando nos hemos imaginado lo que significaría quizá poder contraer el COVID, nos hemos imaginado ya en una UCI a punto de morirnos, por ejemplo, ¿no? Cuando la realidad es que aunque hay muchas personas que han sucumbido al COVID, tristemente, también hay muchas que lo han superado, que lo superan con relativa facilidad dentro de lo difícil, aunque efectivamente todo el mundo coincide en que no es una gripe, no es una cosa normal, es algo a lo que tener un cierto miedo, ahora hablaremos de la diferencia, y que por tanto debemos tener cuidado. Y ahí es donde está la dificultad, quizá, en intentar encontrar ese equilibrio entre el no desquiciarme y no irme al extremo de lo que podría pasar, pero por otra parte no perderle el miedo razonable a lo que debería ser, pues al menos prestar atención a algo que sí que ha demostrado llevarse por delante a mucha gente. Creo honestamente que esta pandemia ha ayudado a muchas personas a fortalecerse. Creo que muchas personas sí han adoptado una posición bastante más sólida ante la realidad de lo que significa el ser frágiles, la realidad de que podemos enfermar y también la realidad de que podemos morir. El otro día, hablando con una persona que se dedica a la medicina, me decía con mucho acierto, y me he acordado mucho de ella en estas semanas, ella me decía, sobre todo los que somos creyentes deberíamos vivir con la mirada puesta en la eternidad, no porque estemos deseando morirnos o que nos pase algo, sino viviendo como si cada momento fuera el último y como si cada paso que diéramos fuera también el último, proyectándonos hacia ese algo en el que creemos y esa esperanza que creemos también espera a los que somos creyentes, a los que somos cristianos, a los que hemos depositado esa esperanza en Jesús. Y entiendo esto como algo que quizá alguien que no sea cristiano o que no siga a Jesús, lógicamente puede pensar que es una locura, ¿no? Pero fíjate el sentido que tenía esa conversación y el por qué esta persona explicaba esto, ¿no? Y era porque había visto morir y había visto enfermar a personas muy cercanas a ella, y ella, siendo médico, pues también estaba haciendo su propia reflexión en medio de todo esto. Le hemos cogido mucho miedo a tener los más mínimos síntomas, y ahí digo, personas que se han recolocado en esto y que estamos intentando anticipar incluso en nuestra cabeza, pero de una manera saludable, el recordarnos que podemos enfermar, que podemos contraer una enfermedad, que en cualquier momento se puede dar un positivo en casa, que quizá tenemos que estar convalecientes un tiempo. Es bueno tener un cierto plan B por si eso sucede, sobre todo los que estamos trabajando o aquellos que de alguna manera la economía de nuestros hogares depende de cuán funcionales estemos. Por ejemplo, cómo van a cuidarse nuestros hijos, por ejemplo, si tenemos una situación de ese tipo. Está bien ser precavidos hasta un cierto punto, pero ¿qué sucede cuando, por el contrario, lejos de que esto nos prepare para la realidad de que sí, que efectivamente podemos enfermar y que esto ya no debería ser considerado como cosa de otros, que solamente les pasa a los demás, que una enfermedad grave no nos va a tocar a nosotros, solo a los demás? ¿Cómo hacemos para manejar esto correctamente, ¿no? Y no caer en esa cosa del como no me gusta o como me da miedo, no puedo caer enfermo. Es que no puedo caer enfermo, es que no me lo puedo permitir. Bueno, ahí es donde entran las ansiedades. Ahí es donde la ansiedad se convierte casi prácticamente en la única opción, mejor dicho, porque hemos puesto toda la carne en el asador de que todo salga bien. Es decir, es como si solamente tuviéramos un plan A, es como si solamente contempláramos el estar sano, cuando la realidad es que va a seguir habiendo no solamente enfermedades relacionadas con el COVID o el propio COVID, sino lógicamente pues cáncer, va a seguir habiendo ataques al corazón, va a seguir habiendo embolias, va a seguir habiendo derrames cerebrales, va a seguir habiendo trombosis, va a seguir habiendo todo tipo de cosas. Todo el caos que se ha generado y se está generando alrededor de las vacunas está siendo una muestra de hasta qué punto nos hemos hipersensibilizado también para el tema de enfermar. Y lógicamente que nos tiene que preocupar hasta un cierto punto. Ayer mismo ponían la vacuna a mi madre, ella tiene antecedentes de este tipo de enfermedad en su familia, y lógicamente pues le vamos preguntando qué tal te encuentras y demás, y queremos que esté bien y queremos que se encuentre fantástica. Pero
me agrada ver cuando personas, por ejemplo, como ella, deciden tomar una decisión en afirmativo y respetando mucho también aquellos que deciden pues, no vacunarse o no salir a la calle en este momento porque no lo vean claro. Pero me gusta, como digo, ver que hay personas como ella que desde su plena conciencia y desde luego desde el respeto absoluto a cualquier otra decisión distinta, toman la decisión también de dar ese paso adelante y decir, oye, pues siendo conscientes de que efectivamente me puede pasar algo, pero me puede pasar en cualquier momento y que quizá ahora la manera en la que estamos intentando pelear la enfermedad incluye el arriesgarse hasta cierto punto a utilizar las vacunas y lo que eso implica ahora mismo pues es un riesgo asumible, pues voy adelante, ¿no? Y pudieran pasar cosas y procuramos en la medida de lo posible recordarnos que somos frágiles y que pueden pasar situaciones que nos hagan incluso no solo enfermar, sino también morir. La cuestión es cómo vivimos nuestros días en el proceso. ¿Cómo vivimos esa realidad de que en algún momento puede ser que suceda algo? ¿Cómo vivimos la realidad de que en algún momento nos pueden dar una mala noticia acerca de un familiar? Vemos a nuestros padres ganando en años y, lógicamente, sobre todo cuando vivimos lejos de ellos, pues nos recordamos que habrá un momento en el que podamos tener una mala noticia. A veces sucede a la inversa, pero es más improbable que les llamen a ellos para contar algo grave en nosotros que a nosotros, pues porque les haya podido pasar a ellos algo por la edad. Y aunque es algo que decimos es ley de vida y a lo que supuestamente estamos acostumbrados y para lo que nos preparamos aparentemente, pero sin embargo ahora se nota una tremenda aprensión a cualquier cosa que tenga que ver con esto. Así que antes te decía que te voy a sugerir algunas cosas para manejar este asunto de la enfermedad de la manera más ajustada posible para que no conviertas un miedo razonable en un miedo que sea no razonable, irracional, pura ansiedad en definitiva. Vamos a poner el ejemplo de lo que está pasando con el COVID. Porque tenemos miedo al COVID, siempre pongo este ejemplo, nos ponemos mascarillas, ponemos distancias de seguridad, tenemos cuidado en la manera en la que hacemos las cosas, procuramos decidir muy bien a qué sitios podemos ir, a cuáles no. Nos lavamos constantemente con gel hidroalcohólico las manos para no tener contacto innecesario con superficies limpias si acabamos de tocar una superficie que podría estar infectada, para no llevarnos las manos a la cara sin esa higiene mínima. Y ese miedo razonable está ahí y es el que nos protege, es ese miedo que hace útil ese malestar y que nos permite poder poner las cosas en orden, como digo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay ansiedad en vez de miedo? Pues que ya las mascarillas, la distancia social, todo esto deja de ser suficiente y empezamos a obsesionarnos. Y entonces empezamos a decir, no, con esas medidas sanitarias no me conformo, quiero más. Y como quiero más, sigo añadiendo más y más y más y más. Y tanto quiero añadir a eso que ya no salgo de casa, no salgo ni al felpudo de la puerta de mi casa, no bajo la basura, no me acerco a otras personas, no quiero tener contacto con nadie, simplemente desaparezco, me voy automarginando, me aíslo, hasta que no podamos entender que nuestra normalidad anterior se ha ido y que nos tenemos que enfrentar a la nueva y crear nosotros una nueva normalidad, nos vamos a estar bloqueando. Y ahí es donde aparece esa ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos desentrenado en lo que significa echarle valor cada día a salir por la mañana, a enfrentarnos al felpudo, al portal de la casa, a la acera de la calle, a cruzarnos con un vecino, a abrirnos las puertas unos a otros, por ejemplo, cuando nos cruzamos en el edificio, y no tener que estar tan inquietos por si, a ver, he tocado un pomo, he tocado una barandilla. Bueno, lleva hidrogel en tu bolso, no hay ningún problema. No salgas a la calle si no quieres sin un botecito de hidrogel en el bolsillo. No abulta nada, te va a permitir ir adquiriendo los tramos de normalidad que puedas en ese día a día y te va a permitir sobre todo mantener el miedo bajo control. Un miedo razonable, ya digo, ayuda, nos protege. Y pobres de nosotros si no tuviéramos miedo, porque ahí es donde la temeridad nos lleva a cometer grandes errores, nos lleva a riesgos que son innecesarios, está llevando muchas veces a esas olas que se suceden, porque muchas personas no han querido tener las precauciones básicas, siguen pensando que esto les sucederá a los demás y que ellos, por tanto, son inmunes. No se cuidan ellos y no cuidan a los demás tampoco. En ese sentido, los sin miedo, desde luego, no son el modelo a imitar. Los que están viviendo desde la ansiedad creo que somos todos conscientes de que tampoco. Así que tengamos un miedo razonable a la enfermedad. Y he querido poner el ejemplo del COVID, pero he querido también poner otros ejemplos, los voy a poner ahora. Por ejemplo, cuando pensamos
en esa obsesión que nos ha entrado por la comida sana, de la cual soy fan, pero no me obsesiono con ella. En casa procuramos comer los menos procesados posibles, procuramos comer el menos azúcar posible, pero en un sentido, si un día tenemos que comer fuera y tenemos que comer una tarta o nos apetece simplemente comer un trozo de tarta, pues nos lo vamos a comer de mil amores, porque estamos procurando en una medida, por supuesto, no introducir en el organismo aquellas cosas que le dañan. Pero cualquier cosa que nos lleva a la ansiedad, no me puedo permitir ni siquiera un mínimo, no puedo permitirme salirme de ese perímetro que he establecido como de seguridad absoluta, olvidándonos de que la seguridad absoluta no existe. Cuando no nos damos cuenta de que tenemos que salir de vez en cuando para no enfermar mentalmente, para no caer en ansiedades ni en obsesiones, cuando no nos damos cuenta de eso, entonces nosotros mismos nos estamos cambiando una cárcel por otra. Estamos intentando liberarnos de enfermedad y nos estamos creando enfermedad mental simplemente por no poner en orden alguna de estos asuntos. Y queremos evitar elementos cancerígenos y queremos evitar pues, hábitos que pueden ser nocivos, y está bien, pero procura no perder de vista el acceder a una normalidad de vida para no estar simplemente obsesionado, constantemente inquieto, prácticamente sin dormir por lo que puede venir el día de mañana. Hay tantas cosas alrededor nuestro que son peligros y de las cuales ni siquiera somos conscientes, tantas situaciones de las que por lo menos los creyentes somos conscientes de que nos ha librado Dios, y por otra parte pensamos, bueno, ¿de qué me sirve afanarme tanto si hoy verdaderamente es mi día? En estar procurando por todos los medios que no pase absolutamente nada, cuando si Dios tiene a bien llevarme hoy, será hoy el día, pase lo que pase y sea de la manera que sea. No podemos entonces enfrascarnos en volvernos tarumba, como decimos aquí en España, intentando evitar lo que nunca se pudo evitar. Realmente vamos a procurar llevar unas vidas sanas, vamos a procurar hacer deporte. Vamos a intentar superar nuestras contradicciones, por una parte, querer llevar una vida tan sana y hacer tanto deporte, pero que luego no nos importe, por ejemplo, con quién nos acostamos, o que no nos importe el tipo de sustancias que utilizamos cuando salimos de fiesta, o el tipo de hábitos que adoptamos en ese tipo de extremos a los que nos hemos dado en estos años, en estos países, sobre todo de lo que llamamos el primer mundo, que buscan a toda costa una felicidad, algo que les llene en lo inmediato, pero que por otra parte están trayendo tanto desequilibrio. ¿De qué nos sirve tener excesiva preocupación, por ejemplo, por los asuntos de COVID, cuando no estamos cuidando nuestras analíticas? Y va a haber días en que hagamos una analítica, llegará un día en que hagamos esa analítica y los resultados que nos muestre la analítica no sean buenos. Es algo que deberíamos tener en cuenta cuando vamos ganando edad y vamos cruzando la barrera de los 40, como he cruzado yo en los últimos años, y nos vamos encontrando con que, bueno, tenemos una peguita aquí y otra peguita allá. ¿De qué nos sorprendemos si vemos que en un momento dado los triglicéridos están altos, o que nos ha subido el colesterol, o que quizá podemos tener azúcar, teniendo en cuenta que nuestros antecesores a lo mejor también tuvieron diabetes? Estamos viviendo desde el agradecimiento al momento de salud que estamos teniendo ahora, o estamos viviendo angustiados por lo que en algún momento puede suceder y no sabríamos manejar. Yo creo que haremos bien en pensar que cuando nos imaginamos en nuestra cabeza lo que significaría estar enfermos, con todo y que hay situaciones terribles y muy dramáticas, y ninguno que hayamos pasado, que no hemos pasado un cáncer, nos podemos imaginar lo que significa vivirlo, por ejemplo, ¿no? O que hayamos tenido que cuidar a un enfermo que tenía la mitad de su cuerpo dañado por una trombosis cerebral, por ejemplo, pues no nos podemos imaginar lo que eso significa. Pero sería bueno que pensemos que la ansiedad nos pone en escenarios que suelen ser el peor posible, con los menos recursos posibles también. Fíjate que cuando ahora la gente piensa en la enfermedad por COVID, por ejemplo, o piensa en lo que significaría tener un cáncer, o piensa en lo que significaría tener una enfermedad de otro tipo, se imagina absolutamente indefenso, sin poderlo pelear, como si no tuviéramos un sistema sanitario que nos ayuda y nos proporciona determinados recursos. Claro que sabemos que efectivamente a veces esos recursos no son suficientes, y sabemos que en ocasiones la enfermedad nos puede llevar a la muerte. Para eso deberíamos estar también preparados, y esa es una de las realidades a las que mucha gente ahora en la pandemia se está teniendo que enfrentar, quizá por primera vez. Pero no lo des como pérdida, más bien interprétalo como ganancia.
creo que esta es una época en la que haremos bien en recordarnos que somos frágiles, que esto no les pasa a los demás, que nos puede pasar a nosotros. Si tú has pasado por el COVID, sabes que lo que te imaginabas quizá podía haber superado en gravedad a lo que finalmente has tenido que vivir. Algunos tristemente han vivido escenarios mucho más oscuros, sobre todo aquellos que han perdido familiares en los primeros tramos, porque era todo mucho más desconocido. Nos estamos encontrando con que cuando se presentan los primeros síntomas, ahora ya no estamos en esa sensación de indefensión que se tenía al principio. Sabemos dónde acudir, se nos están dando los fármacos adecuados, lo estamos pasando mal unos días, pero luego las cosas van remontando. En ese tiempo las personas están pendientes de nosotros, nos cuidan, nos acompañan. Algunos estamos tomando decisiones, como por ejemplo complementar la salud pública que tenemos con alguna clase de seguro privado, si podemos acceder a ese tipo de sanidad, aunque no lo hayamos hecho antes, quizá para no colapsar tanto el sistema sanitario general, quizá para tener un plan B, para poder agilizar en un momento dado determinados trámites. Y todo ese tipo de movimientos son una forma de ocuparnos en vez de preocuparnos en exceso. Queremos evitar por todos los medios la ansiedad, y la manera de hacerlo es teniendo un miedo razonable, enfrentándonos a la vida de nueva normalidad tal y como viene, sin obsesionarnos, procurando hacerlo lo mejor posible cada día con lo que tenemos, disfrutando y agradeciendo el minuto presente en el que quizá nos encontramos bien, intentando tener con los nuestros alrededor el momento y el espacio mejor posibles, intentando también vivir el día de mañana a sabiendas de que podemos encontrarnos con alguna situación que no nos guste, y sobre todo algo que ya no se lleva a decir pero que creo que es tremendamente necesario, y es echándole valor a la vida. Hace unos años me interesó mucho la vida de una persona, Nabil Qureshi, un autor al que he seguido. Es una persona que se convirtió del Islam al cristianismo de una manera muy sorprendente. Él era médico, y hablo de él en pasado porque falleció muy joven, creo que con 36 años, hace poco tiempo, debido a un cáncer en estadio 4 que le encontraron y que por el cual no se pudo hacer gran cosa, ¿no? Estuvo todo un tiempo en tratamiento procurando poner aquel cáncer en vereda y no se consiguió, ¿no? Y una de las cosas que él hizo en todo ese tiempo, mientras también explicaba a muchos de los que le seguíamos en YouTube, porque nos encantaba la manera en la que él hablaba de su fe y expresaba de su vivencia, cuando él contaba pues cuál estaba siendo la suya, su experiencia frente al cáncer, lo que le suponía, la tristeza que le suponía el dejar a una mujer con una niña pequeñita, pues ella viuda y la nena huérfana. A la vez que le escuchaba tantas veces, pensaba que increíble que personas que se encuentran frente a la enfermedad tan jóvenes estén echándole el coraje y el valor a decidir utilizar ese recorrido y ese tramo de vida para dejar un legado, para impactar las vidas de aquellos que pasamos por su camino sin saber ellos que nosotros existimos, pero que sin embargo observamos, escuchamos y sentimos que son inspiración para nosotros. Y si tú piensas en personas que te inspiran, y yo pienso en personas que me inspiran, muchas de ellas nos han inspirado porque han pasado por procesos altamente complicados, algunos de enfermedad, y que nos hablan al corazón por la manera en la que ellos han sabido gestionar eso. Y ojalá cada uno de nosotros pudiéramos ser esas personas que incluso si enferman, o mejor dicho, incluso cuando enfermemos, porque lo haremos, podamos vivir desde el agradecimiento de vida, desde el agradecimiento de lo que hemos tenido, incluso aunque estemos ante una enfermedad crónica o terminal, que sepamos aprovechar y disfrutar cada momento de la vida y que sepamos aplicar valor y coraje a cada minuto que se nos da la oportunidad de vivir. Creo que las personas alrededor nuestro, quienes nos quieren, lo necesitan. Creo que haremos bien en enseñar a nuestros hijos no que no pueden enfermar, sino que a veces vamos a caer enfermos, que puedan entender que eso forma parte de la vida, aunque no nos guste, y que podamos recordarnos tantas veces que aunque no me guste o me dé miedo la enfermedad, no me puedo permitir decirme no puedo enfermar. No sé cómo encaja esto en tu vida, en tu vivencia, no sé cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este tiempo. No quiero parecer insensible porque hay muchas personas que efectivamente están teniendo que lidiar con lo que la enfermedad de alguno de sus familiares o su propia enfermedad les está dejando en este momento. Si ese es tu caso, quiero animarte,
porque eres un ejemplo para nosotros, para las personas que de alguna manera te podemos observar, que podemos saber de lo que estás viviendo. Tú puedes compartir a otras personas de tu experiencia, puedes dejar ese legado también, no porque vayas a fallecer, sino porque de toda esa situación, estoy convencida, estás aprendiendo. Te animo a que incluso si quieres puedas dejar algunas de tus experiencias en el chat. Hay muchas personas que se han ido uniendo, pues está Dayana, está Elena, está Vivi, está Choni. Bueno, os doy un abrazo a todos por estar ahí. Y quizá vosotros que estáis viviendo esto que se está enfrentando en este día de una manera particular, podéis expresar cosas. Creo que es muy de respetar el que tantas personas estén sintiendo ese pánico, pero creo que es mi deber como profesional de la salud animaros a que, más allá de la ansiedad que podéis sentir en este momento por dar ese paso de fe, que siempre es un paso de fe, el de salir de la puerta al felpudo y del felpudo a la puerta del portal y del puerta del portal a la acera de la calle, y cruzar un día la calle, y ya digo, cruzaros con ese vecino y dar una vuelta por el parque que tenéis delante, y estar dispuestos a enfrentar algo que quizá en el pasado habéis enfrentado. Muchos de vosotros ya habéis estado enfermos con otro tipo de situaciones, algunas de ellas graves. Las habéis enfrentado con fortaleza. Los que sois creyentes os habéis agarrado al Señor, seguro, como nunca os habíais agarrado antes. Y no deseo para vosotros enfermedad, no la deseo para mí ni para los míos, pero me intento recordar todos los días que puedo enfermar, que si enfermo no debo caer en barrena. Debo recordarme que hasta ahora he seguido de pie porque el Señor me ha sostenido, que si enfermara, me recuerdo ese salmo que dice: cuando el hombre cayere o la mujer cayere, no quedará postrado porque la mano de Jehová lo sostiene. Y en ese proceso quiero aprender. Y quiero ser como este hermano del que os hablaba, Nabil Qureshi, que aprovecha esa situación no tanto para centrarse solo en sí mismo o bloquearse o autocompadecerse, que podría ser hasta cierto punto humano y razonable, sino para hacer de aquello una experiencia de fortaleza, algo en lo cual crecer, algo en lo cual luego poder también animar y acompañar a otros, mirar hacia afuera, ayudarnos a ayudar mutuamente en esta situación terrible que estamos viviendo y comprometernos a no vivir con miedo o desde el miedo, solamente ese miedo razonable que nos protege, para no llegar a esas ansiedades que sabemos tú y yo, si somos muy honestos, que nos colapsan y nos esclavizan la vida a poco que les dejemos oportunidad. Os mando un beso fuerte. Monse por allí está también, Yesiel Paulino y otros varios que siempre estáis, que estáis todas las semanas en este ratito de directo en el que siempre, bueno, mi intención con mayor o menor acierto es procurar dar respuestas a algunas de las preguntas que me lanzáis. Podéis seguir haciéndolo y estoy muy animada a recibirlas. Os animo a que podáis seguir este espacio cada semana en directo, los que podéis uniros, a que lo podáis ver después quizá en IGTV. Está también en YouTube, como otros muchísimos materiales gratuitos de los que podéis aprovecharos, y os animo a que entréis en la bio de Instagram. Al pinchar en la bio vais a encontrar ahí el acceso a todos los recursos gratuitos de que dispongo en este momento. Están a vuestra disposición para que los aprovechéis. Siempre os animo a suscribiros porque eso facilita mucho también la dinámica, los algoritmos de las redes sociales, para que si esto es un material útil verdaderamente pueda llegar a cuanta más gente mejor. Y os animo de verdad a, insisto, lanzar esas preguntas. No siempre podré contestarlas, siempre intento escoger aquellas que pueden ser de un interés más general, pero procuro responderos a todos siempre que me escribís, ya sea por privado o por público. Así que un abrazo fuerte, cuidaros mucho, seguimos caminando juntos, seguimos enfrentándonos a esta pandemia con el coraje de que somos capaces, confiando, los que somos gente de fe, en un Dios que está por encima de las circunstancias. Y os veo el jueves que viene, si Dios quiere, tengo una pregunta para ti. Un abrazo.